Bienvenidos a Sala de Juntas, el espacio donde se debaten los grandes temas de las empresas y los negocios. Le damos la bienvenida a nuestros televidentes y con la bienvenida a nuestros televidentes, antes de presentar nuestro invitado del día de hoy, con las buenas noticias. Robert NG, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, al invitado, a ti Álvaro, y empecemos con noticias positivas, aunque esta tiene bastante tela para cortar. El DANE acaba de entregar los resultados del ICE. ¿Qué es el ICE? El indicador de seguimiento a la economía. Y durante el último mes, es decir, el mes de mayo, el último que hay estadísticas, se refleja un crecimiento del 0.65% de nuestra economía. Hay que entender que si bien ese 0.65 es alentador en un contexto en donde ya muchas personas se atreven a hablar de desaceleración para la economía colombiana, hay que considerar que en lo corrido del año, es decir, en las estadísticas desde enero hasta el mes de mayo, la economía colombiana ha crecido un 1.68%. Donde hay que contrastar las cifras es que en el mismo periodo de tiempo, pero del año inmediatamente anterior, es decir, enero a mayo de 2022, el crecimiento de la economía había sido del 10.31%. Es decir, venimos creciendo, pero una tasa demasiado inferior a la que teníamos nosotros el año inmediatamente anterior. Y eso, Robert, hasta puede ser una buena noticia, porque es que estábamos esperando, cuando iniciamos el año, estábamos esperando noticias peores en cuanto al crecimiento. Si bien es cierto, pues no podemos comparar una tasa del 10 con una tasa del 1, pero de todas maneras estamos pensando que esto irá a arrancar, Robert, irá a arrancar o vienen cosas peores. ¿Qué ves? Álvaro, en términos de, digamos, pedagogía, hay un elemento positivo a señalar de ese bajo nivel de crecimiento y realmente es el impacto que esa desaceleración y esa reducción en el ritmo de crecimiento puede tener en las presiones inflacionarias. Recordemos que todavía Colombia anda totalmente desconectada de sus pares a nivel Latinoamérica y del mundo en materia del comportamiento de la inflación. Si bien la inflación se viene moderando, pero todavía tenemos una inflación de 2 dígitos y una inflación supremamente lejana a la meta que otrora en algún tiempo llegó a manejar el Banco de la República de forma exitosa de un máximo del 4%. Realmente dependemos mucho de lo que pase con nuestros principales socios comerciales y acá casi que el termómetro realmente de lo que va a pasar en la economía colombiana es cuál va a ser el rumbo que va a tomar la economía de los Estados Unidos si realmente para lo que resta del año 2023 y el inicio del 2024, si sí llega a tocar crecimiento negativo, es decir, si sí llega a recesión. Entre mejor le vaya a la economía de los Estados Unidos, mejor nos va a ir a nosotros, que es incluso lo que está pasando también en términos del dólar, que antes, debajo de mesa, digamos, o detrás de la mesa, antes de empezar el programa veníamos discutiendo que el buen comportamiento que está teniendo la tasa de cambio se debe particularmente a 2 contextos. Uno, lo que viene pasando en materia de inflación en los Estados Unidos, que avisora una menor tasa de crecimiento por parte de los intereses de la Fed. Y segundo, la expectativa que todavía los inversionistas y el mercado tiene del fracaso que muy posiblemente puedan tener la segunda ola de presentaciones de reformas de este gobierno en la segunda legislatura que comienza el 20 de julio. ¿Seguirá bajando el dólar, Robert? Los expertos señalan que el dólar puede estar oscilando entre los 3.900 y los 4.250 pesos, dependiendo obviamente este rango tan alto de múltiples circunstancias. No obstante, va a impactar mucho lo que pase con la economía, como les decía, de los Estados Unidos y los movimientos en la tasa de interés que fije la Reserva Federal. Y obviamente el éxito o no que tenga el plan de reformas del gobierno. Ya la expectativa y las cifras nos han demostrado que a medida que se dificulta la aprobación de las reformas que ha presentado el gobierno Petro al Congreso, entre más difícil tenga el paso de esas reformas, mucho mayor es la entrada de divisas a nuestra economía y aumentan algo la confianza por parte de los inversionistas. Y bueno, y vendrá ahí para nuestros televidentes, vendrá un tema importante, de nuevo las reformas a estudiar en el Congreso, ya muy ajustadas y demás, tema, Robert, que vamos a tener que tocar obviamente después de estos argumentos ya que se vienen con los ajustes, de tal manera de cómo viene impactando las empresas en Colombia. Pero yo creo que es hora de iniciar nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de innovación, un tema bastante importante
y además un tema muy jugoso. Y para eso hemos traído un gran invitado. Él es un ingeniero de sistemas, pero su experticia está en innovación. Y ya vamos a ver por qué. Bienvenido Mauricio Urrea a Sala de Juntas. Muchas gracias Álvaro, Robert, buenas noches, a los televidentes buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mauricio, contémosle a los televidentes quién es Mauricio, qué viene haciendo, por qué inicia sus primeros pinos con sistemas, con informática y te hemos conocido toda la vida en el medio en el tema de innovación. Sí, Álvaro, yo inicio en las áreas de tecnología, digamos que siempre me llamaba la atención era crear cosas que no existían. Aunque el desarrollo de software y la tecnología ayuda a eso, yo siempre vivía inquieto por cosas que no existían, ¿cierto? ¿Cómo las creo? ¿Cómo hago para crear cosas que no existen en estos momentos? Y hace aproximadamente 10 años dije, no, mi camino es la innovación y empecé a caminar y empecé a conectar personas y empecé a ver, conectar personas empieza a dar resultados. Eso como resultado, Mauricio, de una necesidad que viste en tu proceso laboral. Sí, fue una necesidad en el proceso laboral de ver que las áreas de tecnología tenían que empezar a tener un toque de innovación, ya dejar de ser esas áreas del back, o sea, esa área que estaba en los computadores o estaba atrás, sino que debíamos convertirnos en un área más estratégica, ¿cierto? Entonces, cuando uno se convierte en un área más estratégica, pues yo decía, la innovación tiene que ser. Te lo voy a poner simple. Si tenemos un PIG, ingresos, ¿cierto? Menos los gastos, ¿cierto? Y tenemos pues la utilidad. Si yo empiezo a ver siempre todo el tema de tecnología estuvo en el gasto, siempre en el gasto. Que el computador, no déjelo 6 años más que él aguanta más. Siempre estuvimos en el gasto. Pero cuando tú empiezas a subir con la innovación y tú empiezas a decir, venga, que es que vamos a empezar a innovar, empiezas a pegarles al costo, porque por ejemplo vos empezás con tecnología a ayudar a las personas a ser más eficientes. Entonces, ¿qué empiezas a pegarle al PIG? A hacer menos, claro, a bajarle el costo. Y eso empieza, digamos, desde la estrategia de, venga, que esto es chévere. Y ya en la innovación es nuevos ingresos, nuevos modelos de negocio y es, venga, que es lo que queremos escuchar todos, cómo nosotros podemos generar nuevos ingresos para poder apalancar la sostenibilidad. Aunque es muy a priori, pero es muy importante decirlo. Esta es una primera conclusión, Robert. La innovación le tiene que pagar los ingresos. Si eso no le pega los ingresos, estamos por fuera. Hagamos una primera pregunta bien académica, Robert. Esa pregunta, hombre, yo estoy bien en la empresa. Estoy cumpliendo el plan de negocios, mi plan de mercadeo. Estoy cumpliendo mi compromiso objetivo de utilidades. Voy muy bien. ¿Yo por qué me voy a poner a innovar? Ese es un tema de estar en una zona de confort, ¿cierto? O sea, si estamos en la zona de confort, no estamos viendo la evolución del mundo. La evolución del mundo hoy cada vez cambia más, estamos en cambios mucho más rápidos, en ciclos mucho más rápidos. Entonces, si tú te quedas ahí, prácticamente en muy corto tiempo no tuviste la capacidad de ver y reaccionar, sino que cuando vas a ver, vas a decir, wow, ¿yo qué voy a hacer? Si hubieras empezado con temas de innovación, digamos que hubieras tenido un paso adelante, siempre tener un paso adelante. Innovación te va a dar siempre un paso adelante a la evolución de lo que está ocurriendo por fuera. Tiene mucho que ver con los departamentos de planeación que veíamos anteriormente, digamos, desde que se han venido extinguiendo, tienen otros nombres hoy, que se llamaban en la época anterior, en la década anterior. Sí, tiene que ver con eso y yo creo que ahí es donde está la real evolución de todos estos temas de innovación y es, si yo estoy bien, no necesito innovar. Cuidado con eso, ¿cierto? Porque el estar bien no significa que no necesitemos innovar en un mundo tan cambiante como el de hoy. Otra muy buena conclusión. Pero iniciemos entonces, Robert, con ese tema académico. Yo creo que no hemos definido qué es innovación. No, y era precisamente la visión que quería que Mauricio nos compartiera, porque parece ser que cuando hablamos de innovación estamos hablando de algo que es muy reciente. Y acá desde el punto de vista académico es bueno que nuestros televidentes sepan que cuando hablamos de innovación nos tenemos que volver a la década de los 30, cuando por allá un economista de apellido Schumpeter, ¿cierto?, hablaba de la innovación y le metía el cuento de que la innovación era realmente la destrucción creativa.
Ahí es donde se empieza realmente a hablar de qué, de la innovación, pero desde las áreas de marketing. Luego pasa a la innovación como parte de todo el proceso empresarial. Luego se lleva a la cadena de abastecimiento, en donde la empresa está en la mitad de innovación hacia adelante y hacia atrás. Se habla luego de ecosistemas de innovación, pero hoy llegamos a algo que es en lo que quiero precisamente trabajar con Mauricio, y es innovación abierta. ¿Qué es realmente ese cuento de la innovación abierta? Y desde tu experiencia con las empresas, con el acompañamiento que se les hace, ¿qué tan abiertos están realmente a aceptar que cualquier parte, cualquier área de la organización aporte realmente a la generación de procesos innovadores? Sí, entonces para hablar de innovación abierta, tenemos que hablar es cómo me debo preparar yo para la innovación abierta. Entonces, digamos que hace 10, 20, 30, 40 años, las compañías veníamos trabajando desde el ecosistema, o sea, jerárquicas, ¿cierto? Yo soy el jefe, puertas cerradas, aquí no entra, yo tengo cita para dentro de 3 semanas, no lo puedo atender, ¿cierto? Entonces, cuando eran las jerarquías, el secreto de la información, pilas, que aquí lo que se hace es secreto. El tema de la competencia, vaya, mire a ver los precios del otro, mire la competencia del otro, ¿cierto? Entonces, vivíamos ahí. Si yo quiero trabajar innovación abierta, ¿cierto? Que tengo que trabajar desde el ecosistema. Y desde el ecosistema debo dejar de trabajar jerárquicamente para trabajar desde la jerarquía. Y yo sigo siendo jefe, yo sigo teniendo, digamos, liderazgo en los temas, pero soy uno más del equipo. Estoy con ustedes aquí siempre, ¿cierto? Y estoy apalancando y apoyando. Ya no es la competencia, sino la competencia, ¿cierto? La co-creación, cómo yo me abro las puertas con otros para co-crear con otros, cómo escucho. Yo creo también que hay un tema muy importante en esto, y es el escuchar, ¿cierto? El escuchar es muy importante. Nosotros no nos podemos seguir escuchando a nosotros mismos solamente. Tenemos que empezar también a escuchar a otros. Entonces, la innovación abierta es estar desde el ecosistema, o sea, estar desde el ecosistema, con ese mindset de ecosistema, y empezar a decir, bueno, entonces vamos a potenciar, a buscar nuevos horizontes o a potenciar lo que tengo, pero venga, co-creemos con otros. Y la innovación abierta lo que hace es, venga, conectemos con otros. Miren, en la innovación abierta, por ejemplo, hemos encontrado casos que soluciones de industria de construcción le sirvieron a la industria automovilística, por ejemplo. Caso cuando yo estaba en Renault. Temas que estaban pensando otros en temas de construcción sirvieron, por ejemplo, para la industria del automovilismo. Y uno decía, donde no nos hubiéramos abierto, donde no nos hubiéramos puesto a escuchar, no hubiéramos perdido una oportunidad enorme de cosas que ya estaban haciendo al otro lado, haber ahorrado caminos y haberlas simplemente implementado, ajustado unos temas para el tema automovilístico, pues ya nos puso un paso adelante. Entonces, cuando uno abre esa posibilidad de la innovación abierta y escuchas los otros, lo que hace es acortar caminos. Y fuera de eso, que acortas caminos, haces alianzas, ¿cierto? Y eso hace que camines de una forma distinta y se genera un ADN distinto también en la organización, se genera un ADN distinto en los equipos. Claro, ya surgen un montón de preguntas que vamos a ver en el próximo corte. Vamos a una pausa corta, ya regresamos. Estamos en Sala de Juntas con un invitado muy especial, Mauricio Urrea, el hombre de innovación y que ha tenido una trayectoria importantísima. No podemos dejar de preguntarle a Mauricio, y yo no sé si fue el primer inicio o no, pero fue muy importante porque fue donde empezamos a conocer el trabajo de innovación, el trabajo en Sofasa, en Renault Sofasa. Cómo, Mauricio, ingresaste este tema, era un tema para abrir una brecha, había que entrar, era pues con Guadañadora, pues trabajando ese tema. ¿Cómo fue esa historia? Muy desde lo humano, esto es muy importante, es para trasladarle al empresario todo este tipo de experiencias que es lo que necesitamos conocer todos. Claro que sí, Álvaro. Fuera de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi vida, Renault. Porque llegamos con unos retos grandototes. Desde el CFO, el presidente, querían un cambio en Sofasa, ¿cierto? Querían sentir ese cambio. Fue tan maravilloso el cambio que hicimos que Francia empezó a mirar los ojos de Colombia, a decir, hey, ¿qué están haciendo allá? Vinieron los franceses y de hecho hay talento colombiano
hoy en Francia gracias a todo ese proceso. ¿Qué fue lo que iniciamos? Empezamos con conectar la estrategia, digamos, en ese entonces del Comité Ejecutivo de Renault y decir, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer esto, claro, Renault quiere pararse en esto, en innovación, listo. Luego, ¿qué hicimos? Conectamos personas. ¿Qué es lo que ocurre hoy en las compañías? Es que pensamos que un equipo de innovación es un área ya que está ya sentada. Y lo que hicimos es, no, el equipo de innovación va a ser toda la compañía, ¿cierto? Para poder hacer eso, entonces conectamos las áreas, por ejemplo, financieras, de producción, comerciales, todas sentadas en una misma mesa. ¿Cómo entender eso desde Sofasa? ¿Cómo cada jefe de cada área entendía eso? ¿Qué decía? Bueno, ¿qué viene a hacer aquí con nosotros? Eso, entonces lo que empezamos a hacer fue unas sesiones de cambio de mindset en Ruta N, ¿cierto? Empezamos a sacar las personas, digamos, de su día a día, sacarlas en ese entonces de Renault. Es lo que llamamos el cambio de chip. El cambio de chip. Y empezamos a mostrarles que la innovación es que todos tenemos ideas, entre 60 y 100 ideas diarias. Cada uno de nosotros tiene ideas para solucionar problemas en la casa, para solucionar problemas con los hijos, todos los días tenemos una idea para eso. Eso mismo ocurre en lo empresarial. Entonces, todas esas personas tenían ideas, simplemente que no se canalizaban adecuadamente, no se ponían, digamos, sobre la mesa y se podían empezar yo le doy como darle doble clic. Es que las ideas muchas veces no es yo tengo una idea, venga yo y la implemento a la carrera, no. Y perdón, y no todo el mundo tiene la posibilidad del perrenque de salir adelante con la idea. Puede que quede con ella en la mesa. Así es. Y les aporto algo, Álvaro y Mauricio, y es que precisamente uno de los, digamos, elementos o de los aspectos más importantes que hay detrás de la innovación y que me gustaría empezar a tocar sobre todo en este segmento, es que enseña sobre todo que uno puede aprender del fracaso. Hay que pensar rápido, ¿cierto? Hay que fracasar, ¿cierto? Ojalá barato, y todas esas enseñanzas que trae consigo el fracaso puedan ser aplicadas para llevarlas al éxito realmente de las empresas. Entonces, Mauricio dice algo que es fundamental y ya lo ha dicho tanto en el primer segmento como en el segundo, y es que la estrategia, y no solamente la innovación, debe permear en absolutamente todos los que hacen parte de la organización. Y acá es donde va mi pregunta. ¿Por qué es tan difícil realmente hacer que esa estrategia pegue y conecte en todas las personas y sobre todo en las pequeñas empresas? A veces pareciera ser que en las pequeñas empresas es más complicado empoderar a todo el equipo de trabajo que en las grandes empresas, y mira ese caso tan bonito que comentas de Renault. Sí, definitivamente, digamos, la experiencia me ha llevado, y por eso vuelvo al tema del ecosistema, es el ego, ¿cierto? O sea, el ego de cada uno de nosotros, de yo quererme poner la medalla, de yo ser el que yo puse la idea, entonces yo la saco, en vez de decir yo pongo la idea, pero venga la comparto y venga la nutrimos todos, ¿cierto? Todos. Entonces, ese tema de la medalla creo que ese es el gran problema hoy, y yo que tengo hoy mi microempresa también, pues mi emprendimiento, eso lo veo mucho y es lo que uno empieza a ver. Entonces, venga, la medalla es chévere, los reconocimientos son chéveres, pero venga que hay una medalla distinta y es pon la idea, compártela y te vas a sentir más orgulloso viéndola florecer con muchas más ideas y nutriéndose de muchas más personas que vos solo haber querido sacarla adelante, ¿cierto? Entonces, ese es un tema que pasa comúnmente, y es el tema de que si es mía, entonces no la suelto como si fuera un bebé. Eso hay que soltarlo, eso uno. Y dos, digamos que el tema del fracaso de las ideas es que muchas veces tenemos, pero nunca nos preguntamos por qué esa idea, para qué, en dónde, cuánto tiempo, qué va a impactar, nosotros los colombianos y los latinoamericanos no tenemos como esa costumbre de preguntar. Hay un arte que es el arte de preguntar, es que siempre, de hecho hay libros y todo, el arte de preguntar. En temas de innovación, eso no hay que dejarlo a un lado, es pregunte y pregunte. Y entonces en Sofasa, Mauricio, ¿eso pasó en las diferentes áreas? Sí, claro, y fue una maravilla, porque por ejemplo en producción, en ese entonces estaba Mario es una persona que estuvo toda la vida en el área de producción el hombre de producción de Sofasa. De Sofasa. Súper querido. Entonces, por ejemplo, el hombre decía, no, él desesperado, y decía, venga, pero es que yo necesito que me entreguen soluciones rápidas y baratas, y se pueden equivocar, pero vamos adelante. Pero digamos que no podíamos entregarle soluciones como veníamos, porque era proyectos de 1 año, de 2 años. Y lo que hicimos fue, yo me fui para la planta con él, y entonces él me decía, camine, yo le muestro, y él, venga, yo no conozco una planta de ensamble de carros.
Y le decía, ¿cuáles son los dolores verdaderos tuyos? Yo creo que aquí hay otro punto fundamental, es capturar dolores verdaderos y no caprichos de personas. Sí. Muchas veces pensamos que la innovación es hacer todos los caprichos que dicen las personas y nos olvidamos de los dolores verdaderos de la compañía o los procesos. Cuando hicimos ese recorrido, tomamos, no sé, varios puntos y empezamos con uno que era el ausentismo en Renault. Era un tema alto, simplemente trajimos unas startups, conectamos el ecosistema, traímos una startup y pusimos una solución en 20 días. A los 20 días ya había un tema de ausentismo, digamos local, pero ya estaba digitalizado, etcétera, cuando Mario empezó a decir como, venga, pues, ¿cómo así? ¿En 20 días hicimos eso? Sí. Me dijo, no, yo quiero esto en toda la planta, ¿cierto? Entonces, también cuando tú haces ese equivocarte rápido, barato y empiezas a mostrar, generas confianza, ¿cierto? Entonces, esa generación de confianza, por ejemplo, con Mario, hizo que la planta después, él empezó a creer en los temas de innovación y empezó a decir, venga, que es que esto sí me está dando resultados y lo llevó a un nivel que hoy en Brasil, por ejemplo, vienen y miran muchos de los temas que se hacen en Renault. Mauricio, me parece maravilloso lo que dices porque me da pie a una pregunta que yo creo que mucha gente está esperando y es que usualmente la innovación la suelen asociar a elementos de carácter tecnológico y sobre todo ahorita con este cuento de cuarta revolución industrial y a mí me parece maravilloso los ejemplos que tocas porque realmente lo que hay detrás de la innovación es más un cúmulo de competencias, de habilidades, digamos, y de elementos que conectan realmente el insumo más importante de cualquier organización que es realmente el talento humano. ¿A qué se debe entonces que todavía sigamos nosotros pegados de pensar que es que la innovación es invertir en una muy buena plataforma tecnológica, en unos muy buenos equipos, pero realmente no entendemos, como tú lo dices, los dolores que hay detrás de la organización? Yo creo que tenemos algo errado, es que pensamos que la tecnología es el fin y la tecnología es un medio, ¿cierto? Y el fin somos los seres humanos y somos las personas. Entonces yo creo que si tú colocas los procesos de innovación y pones la persona en el centro, ¿cierto? Y empiezas a ponerla en el centro, vas a empezar a ver que todo alrededor cambia, vas a empezar a capturar los dolores verdaderos de un proceso, vas a empezar a capturar X o Y. Mira, por ejemplo, te doy otro ejemplo. Una persona de un call center, ¿cierto? Dijo, yo tengo una idea. Si uno empieza a decir, no, pero ¿y cómo así en un call center usted qué va a poner una idea de gestión humana, por ejemplo? Entonces muchas veces matamos esas ideas y decimos, no, usted no es de gestión humana. O nos reímos de ellas. O nos reímos. Ja, ja, ja. O el grupo se ríe de ellas, ¿les parece? Entonces, digamos que eso es muy delicado porque ninguna idea en el mundo ha caído parada. O sea, nadie cae ni peinado, ni todas las ideas caen feas, desordenadas, caen así. Entonces, por ejemplo, esta chica la escuchamos y dijimos, no, venga, ¿cuál es tu idea? Y nos la contó. Es que yo pienso que podemos hacer esto, pero ella pensó mejorar la postura, por ejemplo, de las personas en X cosa que para durante que el trabajo. Durante el trabajo, ¿cierto? Entonces ella, su pensamiento de innovación fue pensado es cómo mejoró el tema de las personas. Fue de tan alto impacto que se implementó y eso fue exitosísimo. Y la gente, por ejemplo, de gestión humana, si uno diría, ay, se pondría celosa, pero ¿por qué esa idea salió allá y no de nosotros? ¿Cierto? Simplemente, si estamos en un ecosistema donde todos podemos proponer y todo eso, simplemente la acojo. Y si yo acojo esa idea y yo como gestión humana tengo ya más conocimiento y la puedo potenciar, pues eso se hizo. ¿Qué le pasó a la chica? A la chica del call center. Pues imagínate lo que ella sintió. Claro. Wow, fui escuchada. Wow, mi idea, cuando ella la vio, ay, mira, mi idea está ayudando a personas, ¿cierto? Y a los demás. Y a los yo demás también puedo ayudar. Entonces eso motiva a que esas personas empiecen a decir, no, venga, que mis ideas pueden ser valiosas, ¿cierto? Entonces yo creo que también ahí ese es el secreto de la innovación, es que la innovación puede venir de muchas partes, de cualquier área, no tiene que ser el área experta o y las otras áreas no tienen por qué ponerse en celosas. Sí. Como, ay, pero esa idea, ¿por qué salió por allá? Si esa debió haber sido mía o salir de aquí. No, simplemente es, ay, mira, qué chévere, es que yo no había pensado eso, darnos la oportunidad de, yo no había pensado eso. Ahí es donde se abre un espectro súper interesante. Démosle un consejo a los televidentes, cómo combatir, cómo trabajar en equipos de trabajo para que no pase eso precisamente. Es decir, o no, que de pronto pareció charra la idea, entonces se rieron, o de pronto sí se rieron de la idea, o no se tiene en cuenta, o se hace como una tarea y eso realmente no es. ¿Cómo se trabaja eso, Mauricio, para que verdaderamente eso tenga esencia y pueda fructificar en pura motivación y salgan las ideas? Sí, definitivamente hay que armar células, ¿cierto? Células transversales donde haya personas de todas las áreas.
Y ahí en esas células es donde empiezan las personas a tener confianza, a hablarse, así sea el financiero, el comercial o X, pues yo puedo proponer las ideas sobre la mesa, ¿cierto? Obviamente hay metodologías que permiten que todas esas ideas pues sean filtradas, que se generen tableros donde yo pueda ver el de mayor impacto para la organización, el que no sean caprichos, el que sí sea dolores verdaderos. El respeto. Eso es tan importante. Yo tuve la oportunidad, Robert, de presenciar un tema cuando en otra empresa, Mauricio, Pactia, precisamente, tenía un proyecto de innovación. Cuando yo llegué a un salón muy grande, yo encontré una gente reunida en una mesa. Y en esa me le dije, Mauricio, ¿quiénes son? Y me dijo, estos son ASEP, estos son con concreto, estos son... Y que estén en la mesa, o sea, eso no me funcionaba a mí. Mauricio, contanos esa experiencia. Sí, esa es una experiencia muy linda y fue que conectamos empresas y conectamos ecosistemas. Con el fin de co-crear cosas juntas o de solucionar problemáticas juntas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Pactia tenía espacios físicos, ¿cierto? Espacios físicos y quería innovar alrededor de eso. Se montaron unos lockers inteligentes, ¿cierto? Unos lockers de estos que se abren, que hoy se están en muchas partes, pero entonces no teníamos la logística, ¿cierto? O no teníamos X cosa, o ASEP estaba pensando otra. Entonces, cuando nos unimos y empezamos a ver que cada uno tenía unas capacidades y un conocimiento distinto, pues al unirlo empieza a fortalecer esas ideas y ahí es donde en una mesa todo el mundo empieza a aportar y a decir, venga, y a ver cosas que ni siquiera habíamos visto nosotros solos. Me llamó mucho la atención el hecho de que también se hablaba en esa mesa de que, por ejemplo, ASEP estaba montado en la mesa porque necesitaba saber cómo iba a desarrollar su producto, sus parrillas, a futuro, a mediano plazo, ni siquiera pues en el corto plazo, sino a mediano plazo. Y para eso necesitaba de las constructoras para saber cuál era la tendencia del modelo de apartamentos, cuál era el metraje y cómo iban a hacer. O sea, me llamó mucho eso la atención, porque tal vez uno eso no lo pensaba y mucho menos en esa época, Mauricio. O sea, que esa innovación abierta de la que hablabas. Exacto, Álvaro, esa es la verdadera esencia de la innovación abierta. Y con un componente que hoy lastimosamente ve uno, incluso el mismo despertar de la tecnología viene atacando muy fuerte este componente y es el de la creatividad. Mauricio ha mencionado muchas veces en el programa ideas. Y yo creo que lo que se le debe ir quedando a nuestro televidente es precisamente eso, que la base de la innovación, además de reconocer esos talentos, además de reconocer esos dolores, de conocer lo que hay en el entorno a nivel interno y a nivel externo de la organización, es la creatividad. Mauricio, ¿por qué nos duele ser tan creativos acá en Colombia? Sí, yo creo que hay un tema y es que definitivamente que la creatividad crea lo que no existe, ¿cierto? Y hoy tenemos es como un susto, pienso yo, que las personas tienen como susto a la creatividad, porque siempre nos dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que estás pensando? Al costo. Eso. Y, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es donde uno dice, ojo, porque la creatividad hay que antes ayudar a que las personas sean más creativas, puedan empezar a tener procesos mucho más creativos que permitan dar pasos adelante, porque es que si matamos la creatividad, ahí es donde la gente entonces empieza a quedarse quieta. Vamos a ir a unos mensajes de nuestros anunciantes para que continuemos con este tema de innovación. Ya vamos a meternos un poco dentro de la empresa. Ya regresamos. Al interior de las empresas, muchas veces nos ponemos a pensar cómo vamos a hacer nuestra innovación. Ya hemos tenido una información importante, Mauricio, con los equipos de trabajo. Pero, Mauricio, cuando uno se dedica a innovar, uno tiene que adelantarse a las necesidades del mercado, obviamente, ¿cierto? Visualizar un poco más. Eso es por medio de investigación de mercados o por medio de visión. ¿Cómo se hace eso cuando esa innovación es una innovación cerrada a la empresa? Digamos que la investigación de mercados te da una parte, ¿cierto? O sea, te da como como lo que hay, lo que actualmente se está haciendo, etcétera. Pero lo que es la visión, ¿cierto? Esa visión te puede lanzar un poco más allá y es
Puede que esto te diga lo que hay que hacer ahora y no sé qué, pero la visión te dice, hey, no, hace eso, pero también tienes que hacer esto, tienes que hacer estas alianzas, tienes que empezar a conectar con estos para poder acortar caminos, tienes que empezar a trabajar, por ejemplo, con las personas para poder que el ADN en los equipos sea distinto. Entonces, la visión yo pienso que es fundamental en la innovación abierta, sin perder, obviamente, también pues, el tema de Sí. el que siempre hemos traído, pero creo que la visión es fundamental. Y en esa siguiente pregunta, Robert, nuestro modelo de negocios, el modelo de negocios que es el que describe básicamente qué es el negocio, qué es lo que va a hacer el negocio, por dónde va el negocio, cómo vamos a hacer el dinero, cómo vamos a mover la registradora. Cuando innovamos, ¿también cambiamos los modelos de negocio o ese modelo de negocio es intocable? No, digamos que la innovación cambia los modelos de negocio. Y ahí es donde también uno debe estar abierto a decir, obviamente, hasta dónde lo cambio. No, uno piensa que esto es un Big Bang, esto no puede ser un Big Bang. La innovación, lo chévere es que tú vas y pivoteas. O sea, claro, tú vas pivoteando, tú vas pivoteando. O sea, la innovación no es que vas a ir de una y ya se abrió un hueco o se cerró un hueco. No, tú vas y pivoteas. Ay, ¿qué funcionó? Lo potencias. Ah, ¿qué no funcionó? Listo, esto no funcionó, entonces venga, ¿cómo lo mejoramos? Y vas y pivoteas, vas y vuelves, vas y vuelves. Ese ir y venir, pues te ayuda a que no sea un Big Bang, sino que se vaya acomodando. Y si el modelo de negocio tiene que ir acomodando, pues también se va a ir acomodando, digamos, a medida que tú vas viendo el avance. Es que eso me recuerda incluso una frase que es muy famosa en este contexto de innovación y sobre todo desde la perspectiva organizacional, y es que si queremos resultados distintos, hay que hacer las cosas de forma distinta, de forma diferente, ¿cierto? O sea, esa es una de las claves realmente cuando nosotros estamos hablando de innovación. Mauricio, bajo tu experiencia, ¿cierto? Hay diferentes tipos de innovación, ¿cierto? Y yo creo que lastimosamente a nosotros Internet, el mismo contexto de la globalización en donde vemos avances científicos, tecnológicos de grandes empresas, nos metieron en la cabeza que la única innovación que valía era la que usualmente se reconoce como la innovación disruptiva, ¿cierto? Pero hay otros tipos de innovación, ¿cierto? Incremental, evolutiva. Dentro de esa experiencia, tanto en tu emprendimiento como todas aquellas empresas que has acompañado, yo quisiera que inspiraras a nuestros televidentes con ejemplos de esas pequeñas innovaciones incrementales y evolutivas para que no se desanimen en ese camino y antes, en torno a ese fracaso de ideas que van teniendo, vayan motivando un verdadero cambio en sus organizaciones. Todos los tipos de innovación se conectan. Entonces, la innovación incremental es la que siempre hemos conocido. Yo tengo este vaso, venga, innovemos para ponerlo más bonito, no sé qué, y cada vez voy mejorando esto, o el celular, etc. Más funcional. Más funcional, quedó más chévere, tal. Cuando tú unes esa innovación incremental, por ejemplo, y te abres, por ejemplo, no sé, a la exponencial o a la evolutiva, ¿cierto? Y empiezas a tener, por ejemplo, innovación abierta, no quiere decir que tú vayas a dejar de hacer la innovación incremental, no. Puede que esto lo saques y digas, este producto es estrella o este es core de negocio mío, venga, lo sacamos a ver qué pasa aquí, ¿cierto? Y lo pones aquí sigues haciendo la innovación incremental. Lo sacas acá y puede que en la innovación abierta, por ejemplo, cojan y potencien esto y esto se convierta en otra cosa que tú no hayas pensado, ¿cierto? Entonces, digamos que es como lo mismo, ir y venir, venga, yo qué estratégicamente, qué es core de mi negocio, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero potenciar y pues lo empiezo a mover. Y en las compañías, por ejemplo, el tema incremental debe continuar, ¿cierto? Porque ese es un mejoramiento continuo que no se puede perder. Eso es parte del plan de mercadeo. O sea, la innovación tiene que estar intrínsecamente en el plan de mercadeo cada año. Cada año. Y Mauricio, cuando uno no tiene el apoyo de la dirección, es decir, cuando uno ve que la dirección va por otro lado y uno está innovando por este lado, ¿cómo se trabaja esa parte? Porque para nuestros televidentes, pues, quienes manejan sus compañías y son conscientes del tema de innovación, pues lo hacen ellos, ¿cierto? Y empiezan a irrigar esa cultura, porque eso es un tema de cultura hacia abajo. Pero cuando estamos en una empresa ya de un tamaño mayor y no todo el mundo, bueno, obviamente si estamos ahí es porque pues la dirección general pues nos quiere en el tema de innovación, pero cuando empezamos a hacer cosas de innovación y demás, y como hay toda una dirección alrededor de ese tema y eso no va por ahí, ¿qué se hace ahí? Sí, a mí me ha pasado mucho y eso es muy común. Es muy común que la alta dirección quiera una cosa y los equipos o los temas de innovación se estén yendo por otra. Ahí lo que hay que hacer es conectar esos equipos.
Por ejemplo, nosotros hemos hecho sesiones donde nos ponemos de acuerdo y sacamos todos una tesis de innovación. Entonces, desde la estrategia, venga, nos ponemos de acuerdo cuál es la tesis y se enmarca una tesis de innovación. Es que nosotros como organización queremos hacer esto, pero se construye, sí. La tesis no la construimos allá en la gerencia o allá sentados desde los comités, sino que se construye con todos los equipos y todos hacemos parte de esa construcción, digamos, de esa tesis. Si hacemos esa tesis así, todos quedamos conectados, ¿cierto? Y lo que se hace es que el seguimiento a esos temas de innovación, pues ya no es como, ay, me llegó otra vez una idea que no quería, sino basado en esa tesis muestra las ideas, ¿cierto? Y van llegando, está la tesis enmarcada. Entonces, es un canal de comunicación adecuado. Entonces, es importante conectar esos equipos con una tesis de innovación. Y partimos de la base de que todas las personas son fundamentales en estos grupos de innovación. Pero ¿qué pasa donde a uno le envíen a ese grupo de un área diferente, le envíen una persona que de pronto no tenga trascendencia en el grupo, en la compañía y demás, y uno requiere que esto vaya mucho más allá? ¿Qué hacer ahí? Sí, digamos que ahí lo que hay que hacer es conectar esa persona, digamos que no encaja, hay que entender por qué no encaja. O sea, muchas veces uno puede decir, ay, no, deséchenla, o venga, que esta persona no sirve para innovar. Yo creo que hay que empezar es a él que le apasiona, ¿cierto? A esa persona que le apasiona, porque la innovación también viene como desde lo que a nosotros claro. Nos apasiona, ¿cierto? Entonces, que es que el tipo es apasionado por los números y lo tienen por allá en un proyecto de sí. De arte. Entonces, el hombre allá no va a ser capaz de... Claro. Y si es al revés, el director no cree mucho y por eso te manda una persona que de pronto no te puede aportar mucho, no le da trascendencia. Esto hay que darle trascendencia. Hay que darle trascendencia y hay que también mandar el mejor talento. O sea, si tú quieres que se trascienda la innovación, pues tienes que mandar personas con el mejor talento y con la mejor visión y con la mejor creatividad posible, pues para poder que eso avance, ¿cierto? Mauricio, en términos de herramientas y sobre todo cuando mencionas tanto la necesidad o la capacidad de conectar puntos, conectar personas e ideas, ¿qué herramientas le recomiendas a nuestros televidentes como para que vayan formalizando, digamos, ese deseo y ese avance en materia de innovación? Pongo un ejemplo, y hoy se habla mucho del Lean Startup, del Design Thinking. O sea, ¿cuáles son para ti desde el área, desde la experiencia tan exitosa que has tenido en este campo, las herramientas que los pequeños, medianos empresarios que nos ven pueden empezar a indagar, a investigar para empezar a introducir la innovación con éxito dentro de sus organizaciones? Yo lo que les sugeriría es, pueden buscar en internet el arte de preguntar, ¿cierto? Entonces, cuando entiendan el arte de preguntar es simplemente hacerse preguntas, es así de simple. Luego de que tengan el arte de preguntar y se hayan respondido 4 o 5 preguntas de todo ese arte de preguntar que hay ahí, lo que pueden hacer es buscar el círculo del oro, ¿cierto? El círculo del oro permite entender el por qué, el para qué, el cómo y el por qué de la idea. Si tú a las ideas y a la innovación no le pones un por qué, digamos que es ahí donde se queda como, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Yo por qué no? Cuando le pones el por qué, las ideas cogen como Mr. Músculo, o sea, ya entendemos por qué es que esta idea va a salir o por qué esta innovación va a salir. Y de ahí para allá, digamos que viene todo el tema de Lean Startup y todos estos temas para poder empezar. Esa idea que ya la tengo como Mr. Músculo y la puedo defender, puedo decir por qué, quiénes están en contra, quiénes no, por qué es potente, en dónde va a ser potente. Yo ya cuando me puedo hacer un pitch, digamos, de esa idea rápidamente, pues ahí sí miro entonces el modelo de negocio. Entonces, ahí sí con Lean Startup voy y miro el mercado, dónde es mejor, dónde puedo generar más impacto lanzándola, dónde empiezo, por dónde comienzo. Y Lean Startup me ayuda, digamos, a entender ese mercado. Claro, claro. Vamos a mirar, Mauricio, ese atrevimiento. Preparémonos porque después de este corte de comerciales vamos a ver hasta dónde nos vamos a atrever en innovación. Ya regresamos. Esta pregunta en dos, Mauricio. ¿Hasta dónde atrevernos en empresas grandes a trabajar el tema? ¿Y hasta dónde atrevernos en micros y emprendimientos? ¿Qué tal si le contamos a nuestros televidentes hasta dónde nos tenemos que atrever? Yo creo que en los temas de innovación hay que atreverse inicialmente para ganar confianza,
¿cierto? O sea, cómo tú ganas confianza que un proceso de innovación si te va a apalancar y si te mueve, como decíamos al principio, empieza a mover los ingresos. Entonces, ¿hasta dónde atrevernos? Muchas veces los empresarios y nosotros nos preguntamos, ¿por dónde empezamos? O sea, porque esa es la pregunta, ¿y por dónde empiezo? ¿Cierto? ¿Cómo empiezo? Entonces, el atrevernos es decir, venga, sí, quiero tener un proceso de innovación en mi empresa. Ahora, tengo un proceso de innovación, lo empiezo a estructurar. Ahora, empezar por pequeño también, o sea, no llenarnos de 20 ideas. Muchas empresas dicen, cogen y innovar es tener 20 ideas abiertas, sí. no. Yo creo que hay que poner foco, ¿cierto? O sea, tenemos que poner foco y luego de eso, entonces empezar a decir, ¿hasta dónde van a llegar estas ideas? Depende ya, digamos, de la evolución de ellas, porque pueden llegar a salir al mercado, pueden llegar, hay otras que se mueren. Hay algo importante también, y es que no podemos tener la expectativa de que el 100% de las ideas de innovación van a salir todas, ¿cierto? Digamos que... ¿De 10 ideas cuántas salen? De 10 ideas salen 1 o 2. Qué bien. Hay que persistir, hay que resistir. Digamos que la contundencia de que se queden las ideas y que seas eficiente en las ideas depende de esa conexión de los equipos, del ADN y todo lo que hemos venido hablando. Cada vez que tú fortaleces las personas, cada vez que tú fortaleces los equipos y están más conectados, las ideas, las innovaciones salen más contundentes. Y en el microempresario y todo el emprenderismo completo, pues obviamente es duro, es difícil, ¿no? Hacerlo, pues porque hay muchas dificultades naciendo en una empresa. El proceso es grande y delicado, pero toca mucho la propuesta de valor del producto, aquella que le da respuesta a esa necesidad del consumidor en el mercado, porque casi que todo lo que toca uno en innovación ahí es hacia producto. Estar uno dispuesto a cambiar su propuesta de valor, no solamente un modelo de negocio, sino su propuesta de valor. Sí, eso es lo más importante. Muchas veces uno dice, pero yo cómo voy a cambiar esa propuesta de valor y cómo va a tocar mi cliente si yo lo llego y lo toco y yo no sé si eso es bueno o malo. La innovación te puede dar como esa visión de, venga, mira que puede funcionar. Tú le vas poniendo pildoritas. Sí. Y las pildoritas vos vas viendo, ay, sí está funcionando, sí está funcionando, sí está funcionando. Y así tú vas evolucionando, que son los mínimos productos viables, ¿cierto? Que yo primero hago una patinetica, después paso a una moto, después paso a un carro y después paso al avión. Aquí es lo mismo. Sí, es lo mismo. Y tuvimos en programa antepasado, tuvimos un emprenderismo, Hatsu, y nos decía lo mismo, de cada 10 proyectos salían 2 o hasta 3. O sea, hay que tener ahí, pero hay que tener mucho cuidado, porque como cambiamos la propuesta de valor, como estamos tocando esa propuesta de valor, que verdaderamente sí responda a una necesidad del mercado como tal. Porque o si no, lo que hacemos es irnos por otro camino diferente. Me estoy acordando del tema Netflix, que es un tema muy bonito, porque fue un tema de pura innovación, idea creativa e innovación. Este hombre, quien fue fundador posterior de Netflix, en Blockbuster le hicieron una penalización porque entregó una película tarde. Y entonces él se molestó y a partir de una insatisfacción del mercado sale Netflix. Entonces se crea Netflix en 1998 bajo otro esquema diferente. Y venga, ¿cómo hacemos? Es decir, mire qué importante, porque es que hay veces uno no puede quedarse en la teoría. Necesitamos como empresa que nos entreguen los DVDs, porque en ese momento eran DVDs, ¿no? Porque no nos lo entregan, entonces no tenemos inventario para arrendar. Pero mire, Álvaro, que ahí es muy cierto lo que se ha venido tocando alrededor del programa, de la importancia de conectar todo esto con un objetivo, una meta final, y es modificar, evolucionar el modelo de negocio, ¿cierto? Hoy vemos grandes empresas, usted toca Blockbuster, pero pensemos, por ejemplo, lo que era en su época el revelado de fotos, ¿cierto? Sí, Kodak, claro. Todas estas grandes empresas, Xerox, fotocopiadoras, ¿cierto? Cambió el modelo de negocio y hoy vemos un elemento totalmente disruptivo, pero fue porque entendieron realmente las necesidades de los clientes, las necesidades del mercado, los escucharon y tuvieron, digamos, muy en cuenta, y acá voy a lanzarle esta pregunta a Mauricio. Hay una palabra. Yo realmente, en términos personales, odio la pandemia. O sea, a mí la pandemia, o sea, si me ponen a recordar lo que pasó durante el 2020, yo quisiera borrar eso de mi vida. Pero hay una palabra que se quedó muy de moda desde la pandemia y es empatía. Y empatía, ¿qué tiene que ver con este cuento? ¿Qué tan importante es la empatía desde las perspectivas de la innovación? La empatía es fundamental.
Digamos que si no somos empáticos hacia lo que nosotros queremos hacer o lograr, pues es imposible innovar, ¿cierto? La empatía debe conectar todos estos temas de innovación. Y digamos que la pandemia, para no hablar de ella, pero sí dejó en los temas de innovación, preocupó a los que no Preocupó mucho la gente. Entonces, digamos que empezamos... Y había más tiempo de pensar también. Había más tiempo de pensar. Entonces, digamos que ahí ayuda eso. Y a mí una de las cosas que más me gustó de la pandemia, digamos que me haya dejado, es que mejoraron los e-commerce, por ejemplo, y los marketplaces, que se cayeron en toda la pandemia y hoy ya ninguno se cae. Y esto que estamos viendo hoy, que nosotros podamos comprar un producto y un servicio desde un celular a un clic, y antes que teníamos que ir físicamente, que siempre nunca podíamos hacer eso, esto es lo mejor que nos ha podido dejar, no solo la pandemia, sino ahorita el tema tecnológico, es que yo puedo adquirir, y cada vez si vemos, se acortan más los espacios de entrega. Eso quiere decir que le podemos decir a nuestros televidentes que aplicar tecnología, Robert, también en los procesos de la compañía, procesos administrativos, logísticos y demás. ¿Para qué? Para que la gente tenga más capacidad de pensar. No como piensan otras teorías de que es para echar la gente. No, ingresamos tecnología para sacar gente. No, ingresamos tecnología para que la gente tenga posibilidad de pensar más y tenga posibilidad entonces de innovar, de hacer innovaciones. Y calidad de vida, Álvaro. Nosotros en las compañías, por ejemplo, ahorita estoy en varias compañías y de hecho en Renault también lo hicimos. Innovábamos también era para mejorar la calidad de vida de los empleados. Miren, por ejemplo, no tiene sentido que un empleado en un fin de mes se quede hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, en un computador haciendo la misma actividad, baja Excel y suba Excel, ¿cierto? Sí. Si uno le pone alrededor de eso, venga, yo mejoro la calidad de vida de mis empleados, que empiecen a salir a las 5 de la tarde o a las 6 como deben ser, ¿cómo entonces yo optimizo todo ese proceso para que mis empleados salgan temprano? Entonces ahí viene el tema de calidad. La gente, por ejemplo, en varias empresas, hoy que ya no trabajan hasta las 10 de la noche, dice, hoy tengo tiempo para mi familia, hoy tengo tiempo para mis hijos. Entonces, y mañana van a producir más. Y van a producir. Descansados. Hasta para formarse. Claro. Es aprovechar ese tiempo en formarse. Así es. Este es un espacio donde le tenemos que decir muchas más cosas a la gente. ¿Cuánto hay que invertir? Aprovechemos. ¿Cuánto hay que invertir del porcentaje de ventas? Así como en publicidad digamos que la buena práctica en porcentaje de ventas está depende de la industria, está entre el 3% y el 5%. Como publicidad, muy similar a la publicidad. Muy similar a la publicidad. Estamos hablando de cosas muy parecidas. Y creería que más la inversión de cuantificarse desde el punto de vista monetario es la inversión en términos de tiempo, en darle la oportunidad a los empleados, a los colaboradores de pensar. Hay una práctica que es muy usual en nuestras organizaciones y es que uno puede estar quieto así, pensando y resolviendo los problemas más complejos dentro de la organización. Pero llega el jefe o llega un compañero y uno para de pensar y hace que está revolcando un papel o escribiendo algo en el computador porque está mal visto, ¿cierto? Que se piense, cuando en otras organizaciones o en otras partes del mundo existe una regla del 70-20-10, ¿cierto? Haga lo que tiene que hacer por lo que le pagaron en el 70% claro. Del tiempo, 20% dedíquelo ¿a qué? A pensar y un 10% ¿a qué? A ser feliz dentro de la organización. Y yo creo que otra de los consejos que les podemos dar es que hay que estar testeando permanentemente el mercado. El consumidor cambia. El consumidor tiene hábitos diferentes permanentemente. Compramos distintos, todos. Mirémonos nosotros como consumidores finales. Y ahí vamos a tener cosas muy importantes. Si mantenemos testeado el mercado, Mauricio, yo creo que tenemos grandes posibilidades. Vamos a hacer una conclusión final, Mauricio, para despedirnos de los televidentes. ¿Qué les dejamos hoy a los empresarios? A los empresarios les dejamos las ganas de innovar, que no le tengan susto a la innovación, que crean en el talento, o sea, que crean en las personas, conecten equipos y eso genera un nuevo ADN. Roberto. Bueno, Robert, no me confunda con el tocayo que hoy tuvo problemas en venir. Hombre, no, la innovación debe hacer parte de la estrategia de la organización. No solamente innova el equipo de innovación, los creativos, innovan absolutamente todos los colaboradores de una empresa. Muy bien, a Mauricio Urrea, gran innovador con una trayectoria importante en Colombia. Le agradecemos haber estado esta noche aquí con nosotros en Sala de Juntas. Yo creo que fue muy productivo para todos. Estos espacios son muy buenos precisamente porque entendemos algo más allá de lo que es una palabra que de pronto no tocamos. Para ustedes los televidentes, recordemos que son ideas sobre ideas, ideas que transforman, esas ideas que transforman las compañías porque los mercados son completamente cambiantes.
Fue muy grato estar con ustedes, con Mauricio. De nuevo, muchas gracias. Estaremos la otra semana con otro gran tema para las empresas y los sectores económicos. Buenas noches.